Vale. Bueno, me han pedido desde la organización, lo primero de todo, que todos aquellos que nos habéis inscrito en la jornada, que por favor que lo hagáis, porque parece que ha venido más gente de la que está inscrita. Y bueno, después de esto, lo primero de todo, dar las gracias por la invitación a mi jefa, mi primera tutora, que es Patricia Muñoz, y a los asistentes a los que voy a presentar, desde más cercano a mí hasta más lejano. Javier Cobo, que es médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal y coordinador de PROA de su hospital. Javier Membrillo, que es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Gómez Ulla y vicepresidente de nuestra sociedad, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis Alcalá, que es microbiólogo de nuestro hospital, del Hospital Gregorio Marañón, responsable de diagnóstico en Clostridium difficile. Y Mercedes Marín, que es microbióloga también de nuestro hospital, que además es la responsable pues, de diagnóstico molecular, sobre todo a nivel bacteriano. Esta es una mesa que va a ser un poco diferente, no va a ser tan una presentación reglada como la que hemos hecho anteriormente, va a ser un poco de preguntas y respuestas que se van a lanzar a los ponentes. Algunos de ellos han traído pues, el apoyo de diapositivas, pero sobre todo lo que se espera es que sea un diálogo. Está pensado inicialmente para que sea un diálogo más o menos entre nosotros, que nos dé tiempo a llegar a todas las preguntas, porque hay varias, y posteriormente pues, daremos la palabra pues, al público para las dudas que surgieran al respecto, ¿vale? Y se trata un poco, pues, como dice la mesa, cómo se gestiona, cómo se organiza la asistencia sanitaria diaria en nuestros hospitales en pacientes que tienen infección por Clostridium difficile y pues un poco a nivel también iremos desde lo que es más habitual hacia lo que sería pues a lo mejor una situación de brote. Las dos primeras preguntas van para Javier Cobo, de cómo se organiza la asistencia sanitaria en pacientes que tienen ICD en el hospital normal y un poquito después, pues qué haríamos con los pacientes, aunque ya nos han adelantado previamente, ¿no?, procedentes de consultas, atención primaria y centros sociosanitarios. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, a todos, a los organizadores y a vosotros por vuestra asistencia. Y yo he querido un poco, casi si queréis, juntar las dos preguntas, ¿no? ¿Cómo gestionamos en la práctica desde el punto de vista, digamos, médico, organizativo, esto? Pero parto primero antes de entrar en cómo creo que se puede hacer y en contaros cómo lo hacemos nosotros, un poco la reflexión de por qué tenemos que plantearnos estas cosas, ¿no? A la izquierda tenéis, aunque ya de hace bastantes años, pero cuando yo empecé, digamos, a tomarme esto más en serio, por así decirlo, como un poco una responsabilidad de nuestro servicio, compartida obviamente con otros, sacamos estos datos. Entonces veis ahí que esta infección la manejaban en mi hospital en esos años más de 25 servicios diferentes y echando así un poco cuentas de la vieja, más de 100 médicos sin duda, los que de alguna manera a lo largo de 2 o 3 años se enfrentaban a algún caso de clostridioides difficile. Por tanto, es una enfermedad, aunque obviamente se concentra más en digestivo, en medicina interna y en nuestro propio servicio, pero que está por todo el hospital. Después tenemos que la metodología diagnóstica, ven, los que nos dedicamos más estamos más familiarizados, pero yo percibo que hay mucho lío, ¿no? La gente, no, GDH positivo y ya vancomicina, ¿no? Pero es GDH, pero es PCR, pero es toxina, pues es un poco de lío. Es bastante más sencillo, pero bueno, pues la gente, si no se lo para estudiárselo, pues puede confundirse con todos los problemas que eso es derivado. Y luego, pues hemos asistido a lo largo de estos años pues a nuevos fármacos como fidazoxomicina o vedlotoxumab, pero también la aparición de la posibilidad de trasplante fecal, cambios en las guías y otras maneras de dar la vancomicina y otras maneras de dar la fidaxomicina, con lo cual, pues bueno, al final hay bastantes opciones para los pacientes y pues, la suma de todo esto, de la dispersión, la frecuencia, cada un médico a lo mejor, un internista pues ve 2 casos en un año, un geriatra ve otro, un digestólogo ve 3, no sé. No es un problema de todos los días y, por tanto, no le dedico todo lo que a lo mejor necesitaría para estar al día o para formarme. Todo esto al final lleva, desde mi punto de vista, a una serie de problemas que tenéis ahí con unas consecuencias que tenéis debajo, ¿no? La interpretación incorrecta de las pruebas lleva a sobretratamiento, el desconocimiento de las guías en vigor
y debe estar al día de tratamientos inadecuados, a un acceso tardío a los tratamientos eficaces. Ahora creo que estamos accediendo más a estos tratamientos, pero durante muchos años todos somos muy conscientes que con una gran heterogeneidad, según también los centros, ha habido diferentes digamos, niveles de acceso a los tratamientos. Y luego, sobre todo, esto de múltiples servicios, niveles asistenciales, primaria, hemos hablado de sociosanitarios, todo esto hace que no hay una continuidad asistencial. El paciente un día ingresa en geriatría, el siguiente episodio lo tiene en un sociosanitario y el tercer episodio se detecta en urgencias. Y no hay ningún médico responsable de eso ni que le dé un poco de sentido. Los pacientes tienen poca información, confusión, muchas preguntas, y entonces a mí me parecía que todo esto requería de darle una vuelta en las instituciones para hacer una gestión de este problema. Os cuento la solución que, por un poco ya respondiendo casi a todas las dos preguntas, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo hemos solucionado? Pues hemos hecho lo que más un PROA de Clostriditis difficile, ¿no? Simplemente esto es una comunicación diaria, tiempo real, microbiología infecciosas. Recibimos por un WhatsApp la prueba positiva, ¿sí? Y rápidamente alguien, si es por la tarde es en la guardia, si es en un fin de semana es en la guardia, pero si es por la mañana es mi equipo, o si está ingresado en infecciosas es mi compañero, es decir, infecciosas, y en general a través de lo que es el propio PROA, hace una valoración de los pacientes junto con su médico, ¿no? Y evalúa si hay que tratar, si no hay que tratar, la gravedad, y luego revisa otras oportunidades, digamos, que se plantean de otros pacientes, como es revisar la indicación de los antibióticos y de los VPs. Al paciente se le da una información escrita con un teléfono de contacto, que esto creemos que es absolutamente crítico, que puede tener otras soluciones, que facilite el acceso si tienen recurrencia. Porque el problema de los pacientes es a los 15 días tengo otra vez diarrea y ¿qué hago? ¿Dónde voy? Urgencias, médico de atención primaria, ¿a quién llamo? ¿Cómo me pongo en contacto? Y luego, además, pues yo tengo una consulta senior, ya no hago guardias afortunadamente, y entonces pues también aprovecho esa consulta de tarde para con calma hacer algunas llamadas, hacer seguimiento a los pacientes y otras cosas más que os pongo. De manera que no tenemos un programa diferente para primaria y otro para asociación, no, es el único programa que atiende a todo. Insisto, esta es la solución que nosotros hemos dado, pero indudablemente habrá otras. Si el paciente está ingresado, pues ya lo habéis visto, hacemos una valoración individualizada y hablamos con su oncólogo, nefrólogo, lo que sea. Si el paciente está en urgencias, lo mismo. Y si el paciente está en el domicilio, lo localizamos directamente al paciente. Porque llamar o intentar localizar al médico de atención primaria, que puede ser de la mañana, que puede ser de la tarde, que a lo mejor ese día no trabaja, que no sé qué, es muy difícil. Y después de hacer varios intentos, decidimos que nos parecía que quizá lo más correcto era ponernos, como hacíamos en el hospital, llegamos a la conclusión de que lo más fácil era llamar al paciente. Nos llamamos al paciente, hacemos una breve análisis a él, al cuidador, y en función de lo que nos cuenten, decidimos. A veces lo hacemos venir, a veces lo citamos al día siguiente, o a veces directamente, si es una jornada mía de tarde, el paciente viene por la misma tarde y le doy todo. ¿Qué les damos? Si está indicado el tratamiento, la prescripción de la receta de farmacia, porque tanto vancomicina como fidaxomicina como el dotoxumab son del hospital, el díptico informativo, que os puedo enseñar ahí una fotito, sencilla, con el teléfono de contacto, y registramos el caso. Y este es el programa. Hicimos hace ya unos años, miramos y vimos que somos capaces de llegar desde enfermedades infecciosas al manejo del 91% de los pacientes. Siempre hay vacaciones, siempre hay algún caso que se pasa, alguna cosa que no nos enteramos, pero bueno, y ahí tenéis un poquito esos datos, ¿no? No solo a través del PROA, a veces es la guardia, a veces es la planta, pero fundamentalmente el PROA. Y esa consulta senior, pues veis que se hacen muchas cosas, porque los pacientes llaman. Yo hoy he tenido 2 llamadas de pacientes. Uno para preguntar qué antibiótico se tomaba, que le habían dicho que le iban a hacer una intervención ontogénica, y otro, y había perdido la hojita que les damos de eso, porque le damos una hojita también con indicaciones de antibioterapia, qué antibiótico tomar si tengo esto, ¿no? Y la otra ha sido una paciente que creía que podía tener una recurrencia y le he hecho un volante para que traiga una muestra hoy. Entonces eso es sobre la marcha. Creemos que es un poco tortura, porque el teléfono de la esperanza suena mucho, pero la verdad es que creo que el balance es positivo, ¿no? Y ahí tenéis un poquito, no quiero consumir más tiempo, transmitiros un poco cuál es la idea de lo que hacemos.
Vamos bien, vamos bien. Vale. Yo te quería añadir solo una pregunta también. A veces nosotros nos lo hemos planteado en el hospital, porque es verdad que los pacientes ambulatorios, pues si no pueden ellos venir, porque cada vez son más mayores, tienen dificultad de desplazamiento, puede venir un familiar y recoger la medicación, pero, por ejemplo, con el tema del trasplante de microbiota fecal tiene que venir el paciente. Y entonces nos hemos encontrado verdaderamente a veces problemas muy grandes con el tema de las ambulancias y demás. Y no sé si decirte una solución que hemos encontrado, no sé si decirla en público. No siempre tiene que venir el paciente. Nosotros le damos las cápsulas, se la lleva la hija o el hijo y se las da en casa. Nosotros, a través de hospitalización a domicilio, hemos encontrado, claro, siempre que sean del área, la solución un poco a esta situación. No olvidemos, además, estaba por aquí haciendo la broma, que el familiar del paciente en principio va a traer menos esporas al hospital que el paciente. Con lo cual, no, y lo digo en serio, o sea, esas soluciones, estas cosas siempre que hablamos en cualquier campo del tratamiento antimicrobiano, de cómo tomar estas soluciones, estamos hablando de esto, ¿cómo podemos hablar de cabotegravir y pivirina se está acoplando en el VIH, lo que queramos, hay que adaptarlo al hospital. Nosotros, por ejemplo, esa consulta, yo por suerte no soy tan serio todavía, pero esa consulta no la tenemos, esa llamada sería compleja y la solución que hemos tomado nosotros para esto y otras cosas es todos los días de diario a las 9 de la mañana hay una agenda de incidencias y cualquier paciente que tenga un problema que no pueda esperar sabe que él o su familiar, para lo que sea, si necesita que le vea infecciosas y no tiene que ir a urgencias, pero no puede esperar a que le den cita, a las 9 en la consulta. Le capturamos y le vemos. Yo creo que efectivamente no hay una solución única, pero sí la reflexión de que uno de los problemas, yo creo que el sistema sanitario público es estupendo y tal, y estamos todos muy contentos. Pero hay un problema, o hay muchos problemas, sin duda, muchos, pero uno de ellos, para mí, es la accesibilidad. O sea, los pacientes, el día que tienen un problema, cómo encuentran a su traumatólogo, a su urólogo, a su neurólogo, dónde van, con quién hablan, qué teléfono llaman, comunica, les marean, les tal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, este me parece estupendo, otro puede ser un busca, otro puede ser un correo electrónico, otro puede ser lo que sea, pero tenemos que, en una enfermedad como esta, que además se pueden poner malitos en poco tiempo, deshidratarse, y no solo eso, aunque no les pase nada, lo pasan fatal, lo pasan fatal. El anciano es incontinencia, y eso es que el cuidador, pues cómo cambia la cosa, ¿no? Y entonces al final fracaso y me voy a urgencias. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido para facilitar esa accesibilidad y esa atención rápida, práctica, pragmática, sencilla, simple, todo eso es poco. Entonces, bueno, pues nosotros nos busca, otro puede ser una app, otro puede ser un teléfono, un correo electrónico, una consulta abierta, lo que queráis, ¿no? Pero yo creo que este es un modelo de enfermedad que pide eso, a gritos respuestas de ese tipo. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bastante bien explicada. La siguiente pregunta también a plantear en la mesa es si creéis que es importante hacer un registro, ¿no?, de los pacientes o de cuántos pacientes tenemos con Clostridium, cuántos recurren, etcétera, y tener estos indicadores y para qué nos podrían servir. Esta era para mí también. Sí. Claro, esto es una pregunta general. Deberíamos tener registros de todo, ¿no? No solo lo que pasa es que no nos da la vida, como quien dice, ¿no? Indudablemente. Entonces, bueno, pues sí, claro que tenemos que tener un registro para intentar sacar algo de información, ¿no? Y yo tengo mi registro de aquella manera, como dicen, ¿no? Donde intento recoger no tanto la creatinina, tal, o sea, venimos de estos registros clínicos, ¿no? Pero mis reflexiones cada vez tengo que ir pensando más en tener unos registros un poco de resultado y de indicadores de la propia gestión, ¿no? Cómo está funcionando los resultados con los pacientes. Por supuesto, recurrencia, pero a lo mejor, yo qué sé, satisfacción de los pacientes, a lo mejor tiempo desde el diagnóstico hasta que reciben tratamiento. A lo mejor, otro indicador que a mí me interesa mucho es cuántos no trato. Que antes, ¿no?, la charla de esperanza antes, ¿no?, con los inmunodeprimidos, el problema tremendo que tenemos de sobrediagnóstico seguramente, ¿no? Pues para mí un buen indicador es cuántos pacientes soy capaz de no tratar. Entonces, sin duda, necesitamos un registro, pero hay que tener el compromiso de
recoger pocas variables, porque no es factible, sino, y la pena es que nuestros sistemas de información de los hospitales están como mucho mejor diseñados para los administradores que para nosotros los médicos, ¿no? Y entonces es una pena que muchas veces uno querría sacar información que no está. Seguro que son capaces de encontrar la información de cuánto tiempo le dedica un paciente y cuánto tardo en pasarlo desde que llega hasta que tal y hasta que no sé qué. Pero yo no puedo tener la información de cuánto tiempo pasa desde que mis microbiólogos sacan el resultado hasta que el paciente tal o cuánto. Eso me cuesta muchísimo esfuerzo. Pero bueno, la respuesta yo creo que no hay ninguna duda que es una enfermedad que por su prevalencia, importancia, trascendencia y tal, requiere de un registro, claro. Y también un poco para Luis Alcalá, que nos hace el registro desde el laboratorio desde hace tantos años. Sí, nada, quería comentar que bueno, nosotros recogemos la información pero a partir de una base de datos. O sea, yo cuando hago estos indicadores lo hago a partir de una base de datos porque, claro, ahí quitar todo lo que son colonizaciones y tal y cual sería imposible. Es verdad que Sofía hace lo mismo que vosotros por su lado, pero claro, para obtener unos resultados rápidos y que sean rápidos de sacar, lo hacemos de esa manera, a partir de un access. Claro, aquí el problema es qué haces para que eso luego sea comparativo con el resto de los hospitales. No lo puedes comparar, ¿no? Porque si tú haces un diagnóstico más intenso, digamos, que en estos hospitales vas a meter más casos verdaderos, pero también colonizaciones, con lo cual no puedes compararlo con el resto de los hospitales. Con lo cual, desde el punto de vista de comparativa entre hospitales, que eso sería un punto importante, pues aquí tenemos un gran problema, porque claro, no todos los hospitales pueden también, lo que tú comentas, de mirar paciente a paciente si realmente es un paciente que tiene infección o no, y por otro lado, si no lo miras, tienes este problema, este sesgo, ¿no? Cuanto más buscas, más vas a encontrar y no puedes compararte con el resto, ¿no? Yo creo que aquí voy a decir algo que se dice todos los días y todos los minutos, pero es así. La inteligencia artificial y las historias y los HCIs y demás, ¿no? En el momento que tengamos todo eso y esté bien integrado y registrado, todo será mucho más sencillo para poder obtener ese tipo de valores sin perder la vida en ello, ¿no? Pero que, mientras tanto, el problema de todo esto es que si los indicadores son buenos para un mismo hospital para ver relativamente con respecto a otros meses si tienes incremento o no, que luego hablaremos de ello, pero para compararlo con respecto a otros hospitales es muy complicado. Y quizás por eso no existe un indicador a nivel nacional, ¿no? Tan claro como... Bueno, también cuesta con los multiresistentes, o sea, pero con esto quizás incluso más. Claro, yo había entendido la pregunta a nivel local, sí. Pero claro, esa es otra dimensión, que entiendo que a lo mejor estaba también... o yo la interpreté mal, pero efectivamente, claro, tener un registro de la comunidad o nacional es crítico en una enfermedad infecciosa tan prevalente como esta, como las hay, porque esta no es declaración obligatoria, ¿no? Hasta donde yo sé, no. Y probablemente tendría todo el sentido que lo fuera. En algunos países de Europa sí lo es, ¿eh? Soy yo. Vale. Por no haber, no hay ni un centro de referencia en el país oficial. Yo creo que con la importancia que tiene epidemiológica este patógeno, pues... Acabas de decir una cosa que no es baladí. Ahora ya vamos teniendo o vamos a tener comercializadas en breve y podemos acceder en ensayo clínico, en investigación, a las cápsulas de microbiota en los hospitales que a lo mejor por infraestructura o por volumen no podemos tener trasplante. Y yo cuando en el pasado, cuando eso no ocurría y agotabas opciones y queríamos trasladar a un paciente para trasplante a vuestro hospital, al de Javier, tenía su historia, porque no hay un CESUR de Clostridium. A lo mejor nos vamos un poco de... Pero hay una vía que se llama canalización, ¿eh? O sea, nosotros nos llega... Javier, que eso es pelearte con admisión 3 mañanas seguidas. ¿En serio? Sí, o al menos en mi hospital. Vale, bueno, en un hospital, no lo he dicho. Vale. Bueno, no pasa nada. Yo creo que sí, que efectivamente es importante tener el registro, pero habría que ponerse de acuerdo efectivamente que consideramos para la hora de registrarlo y probablemente la forma de microbiología sería la más rentable. Luego, a Luis, ya que se había metido con el registro, la siguiente pregunta, que la paso yo. Sí, perdón.
es sí, efectivamente, acerca del sobrediagnóstico, el infradiagnóstico, ¿no? Buscamos sistemáticamente Clostridium en todas las muestras de heces que nos llegan al laboratorio procedentes de diarrea, o sea, de pacientes con diarrea, o cómo deberíamos de proceder. Sí, hablar de buscar sistemáticamente C difícil en todas las muestras es hablar de infradiagnóstico, ¿vale? En el momento que una enfermedad está infradiagnosticada, de alguna manera, si tú quieres mejorar el diagnóstico de la enfermedad, puedes recurrir a este tipo de procedimientos. Esto lo puedo pasar aquí, ¿verdad? Aquí. Bueno, primero comentar que todos sabemos que venimos arrastrando de cuando la ICD se llamaba diarrea asociada al uso de antibióticos, la idea de que, y esto es cierto además, de que la infección se produce en pacientes determinados, pacientes hospitalizados, pacientes mayores y pacientes con un tratamiento antibiótico. El problema es que no siempre la ICD se produce en este tipo de pacientes y a veces puede ocurrir un infradiagnóstico cuando se considera de esa manera hacer el diagnóstico diferencial. En un estudio que realizamos hace pues ya muchísimos años, fueron 3 realmente, del 2008 al 2016, más de 100 hospitales españoles, intentamos responder a esta pregunta de infradiagnóstico. ¿Qué infradiagnóstico puede haber desde el punto de vista clínico en los hospitales españoles? Al hacer esos estudios comprobamos, en el último estudio que fue el dato mejor, que aproximadamente existía un 20% de infradiagnóstico de ICD en España. Un estudio similar, pero ya a nivel europeo, y aquí quiero un poco imitar a Emilio en cuanto a orgullo patrio, un estudio europeo copiado del nuestro, no copiado, sino que fue Emilio quien lo comentó y al final ellos hicieron este estudio, un estudio en 20 países, demostró exactamente lo mismo, que había un 20 y pico, casi uno de cada 5 episodios diagnosticados eran infradiagnosticados, es decir, que el clínico no pedía C difícil, le mandaba la muestra y pedía un coprocultivo para enteropatógenos aerobios. Entonces, esto corrobora un poquito los estudios previos. Aquí hay un problema. Uno puede decir, sí, claro, pero en este tipo de estudios no se analizó si realmente estaba el paciente colonizado o infectado, y es verdad, no se hizo un análisis. Y uno podía pensar, oye, es que esto seguro que fueron colonizaciones y el clínico era infalible, ¿no? Y no fallaba. Para intentar responder a esta pregunta, a esta duda, la doctora Rigadas, en su tesis doctoral, realizó un estudio prospectivo en el Gregorio Marañón, aquí sí que solo fue un solo hospital, en el que analizó todos los positivos que tuvimos durante 6 meses, en el año 2013, y de más de 2 años, y analizando los datos clínicos de los pacientes, descartó aquellos que eran colonizaciones. El porcentaje no recuerdo muy bien, pero creo que estaba en torno al 15-18% de colonizaciones, ¿vale? Esto es un punto importante en cuanto al sobrediagnóstico. Hay un sobrediagnóstico clarísimo y que en números en nuestro hospital era de un 15-18% el año 2013. Pues eliminando estos pacientes y quedándose con los pacientes realmente con clínica compatible con ICD, comprobó que el infradiagnóstico era el 12,7%. ¿Vale? Por lo tanto, no es ese porcentaje tan alto como el que habíamos visto en los estudios previos, pero realmente existe un infradiagnóstico. ¿Ese infradiagnóstico en qué tipo de pacientes ocurría? Eran en pacientes jóvenes y en pacientes con ICD comunitario, es decir, pacientes de centros de salud. Entonces, ante la pregunta que me has realizado, la respuesta mía es clara. Sí, hay que hacer una búsqueda sistemática de C difícil en muestras de heces de pacientes con diarrea en la que no se pide C difícil policlínico, sobre todo en pacientes que provengan de sitios como centros de salud, porque de esa manera se produce además un feedback clarísimo entre el laboratorio y el clínico, como diciendo, oye, mira, no me has pedido esto, este paciente, tuvimos casos así, ha perdido 5 kilos, en los últimos 3-4 meses has mandado no sé cuántos coprocultivos y ahora te mando yo este resultado con un C difícil positivo. Y esto es una cosa clarísima porque el porcentaje de infradiagnóstico que teníamos en el 2013, que era del 13%, se ha reducido actualmente en torno al 5%. ¿Vale? Ese infradiagnóstico sigue siendo en los centros de salud, pero la verdad que con eso mejoramos mucho esos casos, que no son los casos más graves, todo hay que decirlo, pero son casos que merecen ser tratados. ¿Vale?
Otra pregunta que le quería hacer a Luis, porque además me tocó a mí hacerlo durante la rotación con él, ¿no? Los estudios de sensibilidad antimicrobianos en Clostridiales difficile. ¿Qué nos aportan? ¿Nos ayudan a predecir el fracaso? ¿Qué sabemos de todo esto? Bien, pues nada, para empezar vamos a hablar con el antibiótico que ya prácticamente no se utiliza en el hospital, pero que se sigue utilizando muchísimo en los centros de salud, que es metronidazol. Comentar que el punto de corte, como en otros puntos de corte de otras bacterias, es muy distinto el europeo del americano, y he de decir que creo que el europeo está más en la línea con lo que hace difícil, teniendo en cuenta que la concentración intestinal de metronidazol cuando se da un tratamiento está entre 0,25 y 10, pues una CMI de 4, como es el que tiene Lucas, es mucho más exacto que una CMI de 16, que es el que tiene el CLSI desde hace 40 años. Comentar en cuanto a las resistencias a metronidazol, decía difícil que son técnicas muy complicadas, siempre ha sido muy complicado el hacer este tipo de estudios, lo digo yo de propia mano. He gastado muchísimas horas, cientos, miles de horas haciendo sensibilidad con resultados dispares, y es que el problema es que Clostridium difficile tiene heteroresistencias, y esas resistencias a veces se pierden con los pases, se pierden con las congelaciones. Es una sensibilidad muy difícil de realizar. Hace un par de años o 3 alguien sacó un artículo muy interesante en la que ya comentaba que parte de esa culpa es debida a la imina, ¿vale? La imina, si tú utilizas medios de cultivo con una imina degradada, la detección de la resistencia es más complicada que si es fresca, con lo cual siempre tienes que utilizar este medio fresco para conseguir resultados congruentes. Aún sin realizar eso, veis en esa tabla que existían ciertos porcentajes, algunos apreciables, de resistencia al metronidazol en estudios de hace ya unos cuantos años, pero ya os comento que es complicado. Mecanismos de resistencia a metronidazol complejos y multifactoriales. No me voy a meter en ello porque eso sería para una hora entera, ¿vale? Y nada, simplemente deciros que utilizando ya esta imina fresca, un señor que se llama González Luna, creo recordar, González Luna, realizó un estudio en el que comparó las CMIs que obtenía con estas técnicas y el fracaso terapéutico, y vio que en el multivariable había una relación significativa, ¿vale? Con un ratio de 2,2. Es el único estudio que yo conozco que hay, por lo tanto tengo que haber más estudios para refrendarlo esto, pero en todo caso comentaros que para hacer este tipo de estudios hay que hacer una técnica que se denomina dilución en agar, que los más jóvenes ni sabrán lo que es, y que es terriblemente compleja. No se puede realizar en el día a día, por lo tanto, poco hay que hacer en este terreno. En cuanto a la vancomicina, rápido. Las concentraciones de vancomicina en el colon alcanzan niveles de 1000, 2000 microgramos por mililitro. Las cepas con una CMI mayor que se han encontrado en Clostridium difficile está en torno a 16 y 32, con lo cual no merece la pena hacer estudios in situ de sensibilidad porque no hay cepas por encima de estas concentraciones que alcanza la vancomicina en el colon. Y la fidaxomicina, otro tanto, ¿vale? Tanto la fidaxomicina como su metabolito alcanzan concentraciones muchísimo más altas que la mayor de las cepas resistentes a fidaxomicina, con lo cual tampoco merece la pena hacer estudios de sensibilidad in situ en estos antibióticos. Y ya para finalizar, comentar que una cosa son estudios in situ y otros son estudios retrospectivos para ver si realmente hay un incremento de resistencia en algún antibiótico de interés para C. difficile. En ese sentido sí que es recomendable realizar estos estudios de vigilancia, siempre que lo haga claro, no todos los hospitales pueden hacerlo, lo recomendable es que lo haga un hospital de referencia local, pero sí que es recomendable hacerlo anualmente con una serie de cepas seleccionadas aleatoriamente, ¿vale? Pero Luis, sin embargo, han caído algunos artículos del año pasado en Clinical Infectious Disease como diciendo que sí, que había problemas de resistencia a vancomicina. A vancomicina, pero claro, ¿qué concentraciones? Ya, pero ellos lo ponían... O sea, yo fui muy escéptico en la lectura de ese artículo, no recuerdo ahora la cita, pero es el año pasado, lo habréis visto. Sí. Y ellos venían a decir que, bueno, que parece que había una cierta correlación con el fracaso terapéutico. No sé.
Tú eres muy escéptico respecto a eso, ¿no? A ver, yo hasta que no vea un artículo en condiciones y bien hecho, o varios, mejor dicho, ¿no?, de varios centros distintos que lo corroboren, yo siempre tengo dudas. Siempre dicen que a veces puede que no sea tanto el fracaso por eso como por que no alcance la vancomicina, por lo que sea, niveles adecuados en el colon, ¿vale? No lo sé, habrá que esperar y ver. Pero claro, la concentración habitual es tan alta que me resulta complicado, pero vamos, que hay que esperar. Yo, desde luego, no, ni sí ni no. Yo, que la ciencia avance, ¿no? Y nos diga. Os quería comentar que es que ahora con los estudios de secuenciación masiva, en el que vemos por molecular todos los genes de resistencia que puede tener un microorganismo, se está viendo mucho en Clostridium difficile que tiene genes relacionados con los VAN-A y VAN-B, y ahora está muy de moda este tema. Ahí son estudios moleculares y todo, pero ahora se dice que sí que puede haber cepas, porque no están en todas, que pueden tener algunos genes que podrían conferir resistencia a vancomicina. Y por eso ahora está también muy de moda y veréis papers, aunque lo que pasa es que luego no se correlacionan con estudios in vitro y tal. Son predicciones moleculares de resistencia a vancomicina. Entonces, sí, si veis algo de eso, fijaros en el tipo de estudio que han hecho. Aquí acaban con la ABC VAN-G y VAN-SR, ¿no? Además de otras... Sí. Luego biofilm, una serie de mecanismos que consideran que, bueno, habrá que ir viendo si esto realmente es así o no. Y... si quieres ya respondo a la última, la controvertida, ¿no? La controvertida de las PCRs, ¿no? De para qué hacemos la PCR comercial, o debemos hacerla siempre, si nos alerta de brotes. Vale. ¿Qué opinas? Bueno, el tema, la PCR ya sabéis que en todos los algoritmos, que todas las guías que me cuesten a mí, importantes, internacionales, acerca de C. difficile, la PCR es un factor fundamental para el diagnóstico de la infección. Aquí veis los algoritmos que habitualmente se utilizan. Hay algoritmos de 2 pasos, de multipaso, de 3 pasos. En todo caso, siempre empieza por una detección, un screening por la glutamato deshidrogenasa y luego acaba por una confirmación de la técnica molecular, ¿vale? Cuando, además de la glutamato deshidrogenasa, nosotros detectamos las toxinas mediante enzima inmunoensayo, si esta técnica, la enzima de las toxinas, es positiva, junto con la GDH, puedes no utilizar la PCR porque, lógicamente, eso es un positivo clarísimo, ¿vale? Solo en el caso en el que las toxinas sean negativo y la GDH sea positiva es cuando aplicaríamos la PCR para repescar casos nuevos. Los datos que nosotros tenemos son bastante similares en cuanto a la recuperación. Veis ahí esos porcentajes a los que ha mostrado hace un momento Javier. Aproximadamente la mitad de nuestros resultados positivos tienen la detección de toxina por enzima inmunoensayo positiva y la otra mitad la tienen negativa y se repescan mediante la molecular, ¿vale? Entonces, ante la pregunta de cuál es el papel de la PCR, es fundamental, ¿vale? Es fundamental porque permite repescar la mitad de los casos o de los positivos de C. difficile. Ahora aquí hay que apostillar. Parte de esto van a ser colonizaciones. Van a ser más colonizaciones aquellos detectados por PCR que aquellos detectados por la toxina. Eso es evidente y es lógico, mayor cantidad. Pero muchos de los que son PCR positiva con toxina negativa, todos los que analizamos los datos somos plenamente conscientes que un porcentaje muy, muy, muy alto son verdad, ¿vale? Son verdad y no son colonizaciones. Con lo cual hay que diagnosticar y luego el clínico tiene luego que eliminar lo que son colonizaciones, ¿vale? Pero sí que hay que hacer este tipo de detección. Y en cuanto a la alerta de brotes, no. Una técnica que detecte solo la molecular, que detecte el gen de la toxina B, no es capaz de detectar un brote por sí mismo. Otra cosa que ya hablaremos luego es el tema de las incidencias, incremento de incidencias y demás, pero por sí mismo no, porque simplemente detecta un tipo de C. difficile, aquel que es toxigénico. Pero en cambio hay algunas técnicas moleculares que son capaces de detectar el gen de la toxina binaria y una delección en la posición 117 de un gen que se denomina TCDC y que estas herdianas son típicas de un clado que se denomina clado 2 o parte de ese clado 2 en el que hay una serie de ribotipos muy importantes porque son ribotipos que son más virulentos habitualmente, más transmisibles y más recurrentes que el resto de ribotipos. Por lo tanto, estamos hablando de unas cepas muy importantes que han de ser detectadas lo más rápidamente posible porque estas cepas son las típicas capaces de producir brotes. Por lo tanto, ante la pregunta de si
¿Una técnica molecular puede ser capaz de, primero, prevenir brotes? La respuesta es sí, si tenemos esta técnica y la cepa que produce el brote es de este tipo. Y si la pregunta es si puede reducir un brote que ya está establecido en un hospital, también, porque nos permite detectar las cepas del brote entre todas las cepas que hay de C. difficile y poder hacer una serie de procedimientos o de cosas para evitar reducir la incidencia de la infección, como luego comentaremos. Bueno, y otra cosa, claro, lógicamente, si tienes un 0,27 endémico en tu hospital, como ocurre en ciertos sitios como Estados Unidos, y viene un 181, que es otro ribotipo del mismo clado, no es posible detectar mediante esta técnica que tenemos uno nuevo, porque sale positivo en los dos casos, ¿vale? No, es la anterior, Luis. Aquí. No, la anterior. Anterior. Uy, Para atrás. joder, espera. Perdón. ¿Atrás? Atrás. Lo mejor Vale. lo que he hecho yo, que no te la diapositiva. No, bueno, es que teóricamente no había que traer, pero al final todo el mundo, casi todo el mundo quiso Sí, traer. por de formación profesional, si me dicen que no haga algo, no lo hago. Bueno, pues esta pregunta que ya sí que es para ti, Javier, para Javier Membrillo. Sí. ¿Cómo No tiene diapos. ¿Cómo detectamos, además de la PCR que nos podría alertar de ciertas cosas, cómo detectaríamos que tenemos un brote de Clostridium difficile en nuestro hospital, que se nos está yendo un poco más de lo normal? Bueno, pues es una cosa que vamos a ir comentando luego más a fondo, pero nosotros en nuestro hospital, pues el año pasado tuvimos un brote de 181 muy importante, desbordando capacidades, desbordando incluso la capacidad de nuestra unidad de aislamiento y teniendo que hacer una planta específica de CDIF. Y yo, si miro para atrás, recuerdo como desde finales de noviembre, principios de diciembre de 2022, cuando bajaba, como hacemos en muchos hospitales, a ese momento de la firma en el que coincidimos infecciosas, microbiología, medicina preventiva y vemos todas las lecturas del día, en el que yo a principios de diciembre le hice un comentario a las compañeras de microbiología preventiva, que es, me parece que estamos viendo más Clostridium de lo habitual. Y claro, la primera respuesta automática del preventivista, y esto no es una crítica y no me malinterpretéis, es no, pero no pasa nada, son en distintas plantas. Esta semana se han dado 2 casos, a lo mejor que para un hospital, estamos hablando de un hospital de funcionando 300 y pico camas, pero ahora ha sido en una planta el lunes, en otra planta el viernes, en otra planta el sábado, y digo, bueno, vale, a mí subjetivamente parece que estamos viendo más, pero fijaros lo que pasa muchas veces cuando estratificamos la información solo en los datos del clínico que los trata, en los datos del microbiólogo, del preventivista. A lo mejor es un hospital que está en obras. Todos en vuestros servicios tenéis periféricos, los pacientes no siempre están en tu planta. Puede haber 1000 factores. La contrata de limpieza o el celador que trae la comida hoy está en la planta 10 y mañana le ponen en la planta 15. Y a lo mejor en ningún momento de su vida a una persona de una contrata externa nadie le ha explicado la diferencia entre lavarse las manos con agua y jabón y lavarse las manos con solución hidroalcohólica. Y él ve un cartel y se pone una bata y unos guantes y entra donde tenga que entrar. Con lo cual, tenemos que estar muchas veces muy avizor porque después de esa primera alarma, cuando nos dimos cuenta, la situación nos desborda y nos damos cuenta que estamos teniendo una incidencia muy alta. No habíamos hecho hasta ahora, no habíamos montado la PCR y una vez que con vuestra colaboración empezamos a estudiar las primeras cepas, detectamos que tenemos un brote de 181. Lo que quiero transmitir con esto es que es muy importante, la especialización es buena, la superespecialización es buena, pero es muy importante esa comunicación interna y tener puntos de contacto como puede ser un equipo PROA, como puede ser una lectura de los exudados microbiológicos, como puede ser una reunión en una comisión, y estos comentarios informales, pues la verdad es que uno vuelve atrás y dice, pues es que la verdad lo estábamos viendo desde unas semanas antes. Yo quería hacer una puntualización, que hay que tener en cuenta también que Clostridium difficile no es como las bleas o como las carvas, que a veces te colonizas y enseguida lo notas. Clostridium difficile tú te colonizas en una planta. Cuando el factor de riesgo aparece, el tratamiento antibiótico lo desarrollas, pero a veces pasa muchísimo tiempo desde que te has infectado
hasta que desarrollas la infección, con lo cual el seguimiento epidemiológico Es muy posiblemente complicado. no tenga que ser, me refiero a preventiva, el típico que que hace preventiva de los contactos y tal. A veces a nosotros nos pasó con el 027 que era dificilísimo y algunos pacientes lo único que tenían es que habían pasado por rayos juntos, ¿no? Entonces, es que muy además ahí, difícil. y volviendo a mí de formación profesional, y yo cuando pienso en la bacteria que produce esporas que más me preocupa, pienso en Bacillus anthracis. ¿Vale? A lo mejor algunos recordáis la experiencia de durante las cartas del Antras de Al-Qaeda, y permití la analogía, cuando una oficina de correos de no me acuerdo dónde, nunca me acuerdo, en Estados Unidos se contamina y después de probar todo tipo de métodos acaban derribando la oficina. Entonces, yo sé que esto no es tan exactamente así, pero en esencia tenemos que tener claro que las esporas del todo de una habitación de hospitalización no se van nunca. Por eso los pacientes se acaban contagiando bajo presión antibiótica. Y tú puedes descontaminar de forma maravillosa un endoscopio, lo vas a hacer, hombre, claro que lo vas a hacer, evidentemente, pero del todo es prácticamente imposible que desaparezcan las esporas de una habitación de una unidad de cuidados intensivos o de una planta de hospitalización, etcétera. Con lo cual hay tantos factores que puede haber al respecto. Ahora, cuando estábamos este verano atendiendo al paciente con Crimea-Congo, pues nuestro plan habitual es que, pues como tenemos que ampliar, dejar un médico de guardia, hay gente que se queda por la noche, etcétera, y normalmente no tenemos guardia de presencia, pues el médico de infecciosa se queda a dormir en el ala que tenemos normal, no en la que la hemos vaciado, no en el aislamiento de alto nivel. Y un compañero me decía, es que yo no tengo tan claro que quiera dormir ahí. Decía, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si esa habitación, después de que se ha ido el anterior paciente, se ha limpiado y se ha desinfectado. Decía, ya, pero yo no estoy seguro al 100% de que no me esté llevando esporas a su casa. Y al final hemos buscado una solución alternativa porque 100% no me atrevo a decirle, no tienes razón. Es que además está bien descrita que la epidemiología, los clústeres, porque más allá de tú puedes tener un brote, evidente, pero lo que tienes son microbrotes constantemente. En realidad tienes clústeres que lo que pasa es que no tienen ni agrupación ni temporal ni espacial. Entonces lo que tú vas a tener es un clúster que a lo mejor tiene 6 meses en 3 plantas diferentes del hospital y el bicho es el mismo y ha ido por cadenas completamente imperceptibles como ¿no? dentro del hospital, como muy bien has dicho de rayos, si hay algún paper de esto, o pues, los pacientes van en una silla de ruedas, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué es lo que apoyan en la silla de ruedas? Y luego se sienta otro. Quiero decir que esto es imposible y las cadenas, pero por biología molecular se demuestra claramente los clústeres que tiene, se publicó en el New England hace 10 o 15 años y luego la tesis de Sergio Fernández de nuestro hospital, que ahora está en Valdecilla y que lo contó en la SEMI el año pasado, hace unos meses, y es exactamente los mismos datos, ¿no? Por tanto, bueno, verás un brote, pero todos estamos teniendo permanentemente pequeños brotes difíciles de identificar, ¿no? Y ahí sí que es cierto, volviendo atrás también, el que después de que desde que tu hospital se ha colonizado, ha tenido la primera experiencia con un 0,27 o un 0,181, el seguir haciendo PCR a todas las muestras de lo que tengan más adelante sí te va a permitir detectar un nuevo brote o repunte o como lo queramos llamar. Muy bien. Hemos hablado ya en parte de las medidas, pero no sabéis si alguna medida más o cómo habéis conseguido, o si habéis conseguido un momento controlar vuestro brote, porque yo también me planteo que en nuestro hospital tenemos una incidencia muy alta y a veces cuando ya el brote se convierte en endemia ya dices, pues ya está, ¿no? Y ahí sigues teniendo el problema. Entonces, si vosotros lo habéis conseguido resolver o qué ha ocurrido. Pues puedo decir, estoy contento de ello, que lo hemos podido resolver. La verdad que tenemos muchas ganas de publicar los datos, y no será un New England, pero, por ejemplo, hacer la secuenciación genética, ver la resistencia, etcétera, pero pues simplemente incidencias que nos pasan a veces, como que la que ha estado encargada del control del brote, pues es mi compañera, la comandante Tatiana Mata, que ahora mismo, hasta dentro de, espero, 2 semanas, está de jefa de sanidad de la operación de los cascos azules en la frontera entre el Líbano e Israel, y que realmente es la que tenía que estar aquí sentada hoy. Bien. Entonces, eso os conmino a, estoy seguro que el año que viene lo tendremos publicado, pero ya para el SBI Global no va a llegar, ya tendrá que ser para IDWeek. Bien, el enfoque, igual que la detección tiene que ser totalmente multidisciplinar y alejada de los modelos tradicionales de vigilancia epidemiológica, tenemos que tener en cuenta que aquí
sigo con las bromas, hay que atacar al enemigo por todos los frentes. Y no podemos limitarnos a tomar solo un tipo de medidas como un tipo de estrategia de tratamiento y de profilaxis, que es importante, como un tipo de estrategia de qué antibioterapia vamos a usar en esos pacientes, que también es muy importante, como aislamiento de cohortes, que es fundamental, sino tenemos que ver el conjunto de lo que tenemos en un hospital. Y las primeras semanas en las que se manejó este brote, sería muy fácil para mí decir es que yo estaba de vacaciones de Navidad, pero bueno, eso no exime de nada a los compañeros que se quedaban y a todos. Las primeras semanas se tomó un enfoque en el que los pacientes inicialmente se aislaron en pues, nuestra unidad de aislamiento, pero es que tenemos 8 camas. Se nos desbordó rápido, tuvimos que dejar, casi me recordó a 2020, tuvimos que hacer una planta de estándar de hospitalización, convertirla en la planta de CEDIF. Pero en esa planta, la limpiadora que estaba hoy un día, mañana estaba en otra planta. En esa planta había una serie de clínicos que tenían un paciente allí y otros 5 en otro sitio, porque el paciente de digestivo con Clostridium se va a la planta de Clostridium, pero esa junta no ve solo un paciente por la mañana. Y nadie estaba atacando algo que en este caso era fundamental, que es ver lo que llevábamos diciendo de nuestra comisión de infecciosas un par de años antes. Estábamos 4 veces por encima de DDDs de meropenem de la media de toda la comunidad. 4 veces. Entonces, después de unas primeras semanas en las que no estábamos teniendo éxito, tuvimos que adoptar medidas adicionales. Primera, tenemos microbiología 24/7, montemos la PCR y prioricemos el aislamiento en las mejores instalaciones que tenemos en nuestro caso, que tenemos una ratio de personal mejor en nuestra, de enfermería mayor en nuestra unidad de aislamiento, tenemos más limpiadoras, las paredes son de unos plásticos especiales que tienen menos adherencia de partículas infecciosas y esporas. Pues si tengo 2 camas en la unidad de aislamiento y tengo 2 camas en la planta normal, entre comillas, y pues me llevo los hipervirulentos, me los llevo a donde tengo mejores medios. Segundo, si voy a tener que poner una planta adicional para atender a esos pacientes, tendré que hablar con la contrata de limpieza y con la supervisora de enfermería y no habrá correturnos. Y tendré que reorganizar las cosas y, como decíamos nosotros, pues habrá que mandar a un adjunto de infecciosas a galeras. Y te tendrá que pasar 1 mes o 2 meses, pues solo vas a ver Clostridium. Y evidentemente, pues nadie, pues a los compañeros que les ha tocado no se fueron muy contentos, pero era necesario, porque como me decía una compañera que ya no está en el hospital, es que a veces hay una urgencia y te lavas las manos así malamente y te vas corriendo porque se te ha parado el paciente que tienes 8 plantas más abajo y los ascensores, hay cola para los ascensores. Y luego, fundamental, explicar este enfoque multidisciplinar a todo el hospital en 2 sesiones generales del hospital, ir directamente a los servicios con más incidencia, no solo preventiva, juntos. O sea, el simbolismo de en la sesión general del hospital dar esta información. Mi compañera Anabel, la jefa de Medicina Preventiva, la jefa de Microbiología, María Simón, y yo juntos, fue muy importante. Y luego, fundamental, explicarle a la dirección del hospital la clara relación que tenía esto con una falta de mejorar suficientemente la política antimicrobiana y conseguir un adjunto más para poder dedicar a Tatiana Mata al 100%, salvo su consulta de VIH y 2 cosas de gestión, a PROA y poner a funcionar unas auditorías que estaban funcionando como se podían para las bacteriemias y pasamos a tener lo que tenemos que tener, que es un infectólogo a tiempo completo de PROA, con una farmacéutica a media jornada y con una microbiología que tuvo refuerzos y que tuvo tiempo para hacer todo este enfoque disciplinar. Y veremos cuando lo publiquemos en breve cómo bajar el consumo de meropenem en un 40% se correlaciona clarísimamente con la disminución de los casos. Esto es lento y se tarda todo el año en solucionarlo, pero con todo ese enfoque en conjunto puedo decir que vemos algún caso suelto, pero está resuelto. Ahora mismo, si no estoy equivocado, no tengo a nadie ingresado con CEDIF en la planta. ¿Existe algún cambio en los protocolos de limpieza de las habitaciones del hospital, de la limpieza de las habitaciones donde había un paciente? ¿Cambiasteis el antiséptico o el detergente o el esporicida? Porque esto, por ejemplo, nosotros hemos tenido un pequeño brote en nefrología en el hospital y una de las cosas, aparte, por supuesto, las que has mencionado, fue cambiar han comprado es que no me acuerdo cómo se llama el nombre comercial, pero que es un esporicida al parecer mejor, que es más caro, y entonces limpian con ese esporicida ahora. Pero no es ultravioleta, ¿no? No es luz ultravioleta.
No, nosotros he estado viendo modelos de ultravioleta, pero no los hemos implantado todavía. Sé que cambiamos del esporicida y las toallitas con las que limpiamos los fonendos, pero me pillas también, ahora mismo no sé el modelo, y lo que sí se estableció, y no fue fácil en un hospital en el que la desinfección depende de un servicio de veterinaria que no tiene guardias, etcétera, fue hacer un equipo a nivel de comunicación, chat de WhatsApp, con medicina preventiva, infecciosa, supervisión de enfermería y veterinaria, la contrata de limpieza, para que en cuanto quedaba una habitación, todo el equipo libre de un alta o exitus o traslado de estos pacientes, esa habitación quedaba bloqueada y hasta que no se confirmaba que se había desinfectado, nadie la tocaba. Y si se queda cerrada 2 días y está la urgencia saturada, se queda cerrada 2 días. Si ha habido un problema y no ha habido el veterinario venir a descontaminar, y empezamos a hacer nebulización con Vircom. Y ahí sí matar moscas a cañonazos totalmente. Vale, muy bien. Pues nos has contado muy bien la experiencia del brote en el hospital. Yo creo que aquí Mercedes quería ya añadir algo para empezar a unir con la molecular. Esto se trata del brote nuestro de 027, que empezó en el 2014. Previamente a 2014 tuvimos 3 casos de 027 importados de pacientes, alguno era español que había estado en Inglaterra, donde tenían un brote en ese momento. Entonces, el 17 de noviembre del 2014, un paciente de hematología tiene una cepa de Clostridium difficile, Luis, un Clostridium, un 027, era un brote 027, empieza ese día, y estos son los calendarios de cómo se fue extendiendo por distintos servicios del hospital, y de pasar de no tener a lo que íbamos teniendo 2 diarios, etcétera, etcétera, y luego se convirtió en esto. Entonces, nuestra experiencia, y yo creo que Luis, que es el que hacía la parte más dura, yo me dedicaba a tipábamos de urgencia para ver que era 0,27, tipábamos en 24 o 48 horas. Entonces, lo interesante es que cuando te entra 1 o 2, actúes ya, porque si no, nosotros no creíamos mucho en él, pero cuando te entra un epidémico, se llaman ahora, es que no te lo puedes quitar, hagas lo que hagas. Tuvimos que hacer cohortes, creo recordar, el refuerzo de infectológico y refuerzo de todos. Entonces, veis lo que pasa. Hay que intentar atajarlo lo antes posible, y por eso en los laboratorios de micro hay que tener las mejores técnicas para poder distinguir este tipo de cosas, y en cuanto tienes un pequeño incremento es mejor que actúe ya y que luego no sea nada. Bueno, yo quería simplemente comentar esto porque es importantísimo. Realmente el primer caso se nos escapó. ¿Sabéis por qué se nos escapó? Porque nosotros utilizábamos el algoritmo que os he comentado. Si tú tienes una cepa GDH positiva y toxina positiva, no le haces molecular, ¿vale? Eso es una guía internacional, todo el mundo hace eso. Bueno, aquí en España no, pero ahora no. Pero eso es lo que mandaban. Entonces nosotros, los 2 o 3 primeros casos, no lo pudimos detectar porque estaban dentro de esa rama, con lo cual no hicimos PCR y no nos dimos cuenta hasta que Mercedes hizo el ribotipado y vio que eran 0,27. Ya llegamos tarde. En ese momento es que tipábamos todas las que tenían toxina binaria. Pero siempre con una velocidad tampoco urgente, porque entonces, claro, estuvimos como 10, 12, 15 días desde que entró el primero. Ese fue nuestro problema. Aprendimos rápido, lógicamente, a partir de ese caso ya empezamos a hacer PCR a todas las GDH positivas. Y siempre lo recuerdo y siempre lo comento, hay un artículo de unos compañeros nuestros canarios que utilizan la GDH y luego la molecular. Entonces ellos instauraron esa técnica y en un momento dado, no sé si fue hace 4 o 5 años, de repente encontraron el primer caso. Pero claro, como tenían GDH y el GeneSper, lo detectaron en el momento, a los 5 minutos. ¿Sabéis lo que ocurrió? Tuvieron un total de 6 o 7 casos. De 200 casos y 1 millón de euros de gasto que calculamos, a 6 o 7 casos por tener simple y llanamente la técnica molecular. Y sabiendo que, en caso de que te salga un positivo, tienes que ir a degüello por ello, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo siempre insisto muchísimo, que todo el mundo que pueda luche con los que tienen los dineros por tener un GeneSper. Y hacerles también decir, que les entre en la cabeza que si no tienes un GeneSper o un M10, que es otra técnica que está ahora en el mercado coreana, que entrará dentro de poco, si entra uno de estos va a costarles muchísimo más que estas técnicas durante 100 años. Entonces es muy importante este tipo de técnicas, porque este tipo de clados, el clado 2, es un verdadero especialista en producir brotes. Pero vemos 0,27 aislados, así que no tienen este comportamiento para nada, ni brote ni nada. Sí, pero ha habido muchos brotes. Los grandes brotes que conocemos nosotros
en España, en Portugal, en Estados Unidos, en Inglaterra, esos grandes brotes son producidos por este tipo de clado. Los otros, o sea, puede haber algún 0,27 bueno que no produzca esto, pero no hay que fiarse. Todos porque, los claro, 0,27 son iguales. tenemos ya, yo podría contar no sé cuántos, 5, 6, 7 grandes brotes en España, siempre por el mismo. Entonces, es importante ser muy prudente, prevenir, y si tú no tienes un solo caso, meter el GeneSphere o el M10, y en el momento que tengas el primer caso, hacer como los canarios, 6 casos, 7 casos, maravilloso. Yo cuando me lo contaba, digo, mira, qué bien, ¿no? Y entonces yo creo que es importante eso, ¿eh? Yo sé que en España el 80% de los laboratorios tienen esta técnica, por lo tanto no hay problema, pero aquellos que no tienen, yo les rogaría que luchasen por ello porque evitaríamos problemas de este tipo. Ojo, estas cepas son peores, son más transmisibles y son más recurrentes, pero mirar ahí que tuvimos un brote de 0,01 que ni tiene binaria, ni se considera hipervirulento ni nada, y hemos también tenido de 106. ¿eh? Sí. Y luego hemos tenido 0,27 que no se comportan así, evidentemente tenemos varios clones. Sí. Ahora veréis que con ribotipar no basta, que hay que hacer algo más. No me acuerdo si lo tenemos apuntado para comentarlo luego, si os pregunto o no, pero yo lo voy a hacer para que no se me pase. Javier, y si tú tienes el 0,27 en la mano, tratas distinto al paciente, me parece muy bien todos los algoritmos del mundo mundial. De verdad, de verdad. Que si le tratas distinto. Esto, no. Javier, yo creo que es que se nos va a ir el tiempo y tiene que hablar Mercedes de la molecular. Yo, si queréis, luego hablamos esto en las preguntas, ¿vale? Entonces, yo creo que Mer tienes que seguir porque sí. Yo quiero que nos expliques la diferencia entre lo que es el ribotipado, el MVLA, y en qué sirve, para qué sirve. Voy a intentarlo. No es un tema fácil, porque es como muy básico, muy experto molecular. Pero bueno, la epidemiología molecular, primero vamos a ver qué sirve. Hay que hacerla, montarla en un centro de referencia o donde buenamente pueda. Estamos tipando BLES, estamos tipando CARBAS, pero no se tipa en ningún centro de referencia. Nosotros, por ancestros, el doctor Bouza y nuestros trabajos de investigación, tenemos esto puesto a punto. Es por eso, porque es nuestra afición, ¿no? Es nuestra afición. Entonces, la epidemiología molecular sirve, evidentemente, para detectar brotes, para conocer la epidemiología de la enfermedad, para reconocer cepas de alta virulencia o transmisibilidad y para diferenciar recidivas reinfecciones e infecciones policlonales que las hay. Estas son, no pretendo que lo veáis, cada país usaba sus técnicas. Ha habido muchas técnicas y la que triunfó fue el ribotipo por su sencillez y por su medio facilidad de interpretación. Pero veis en las letras verdecitas, no puedo señalar, que el ribotipo 0,27 también se llama toxinotipo 3, también se llama NAP1 y también se llama BI1, porque en cada país se usaba una técnica de tipado. Posteriormente ya el ribotipo sí es que se quedó un poco como la técnica de interés más europeo, porque Europa le dio mucho interés. ¿Y en qué se basa? Pues se basa dentro de un cromosoma. Si veis los circulitos de la izquierda azules, representan 2 cepas de Clostridium difficile en los que la región que buscamos dentro del ribotipo, que es la región intergénica entre el DNA ribosomal 16S y el 23S, tienen distintas copias y se sitúan en distintos sitios. Pues por PCR lo que intentamos es buscar dónde están esas copias, si son más grandes los fragmentos en los que está o no. Y así comparamos las cepas. Y veis ahí un gel del ribotipo, que por cierto es el más bonito que nos ha salido nunca y es el que pongo siempre porque no sale así de bonito, en los que se puede ver ribotipos iguales. Veis señalado por la llave abajo los que son iguales y los que son distintos, ¿vale? Entonces buscamos la técnica, lo que me preguntabas, busca la situación de los operones ribosomales en las distintas cepas de Clostridium difficile. Ay, perdón, iba a decir Clostridioides, pero me trunco. Es una técnica sencilla y barata, ¿vale? Lo que pasa que hay que tener cepas control para hablar el mismo idioma, porque varía un poquito la metodología de unos centros a otros. Hemos repartido las cepas control y hacemos todos, y tecnológicamente es bastante sencilla. Tiene un problema que luego veremos después, que es que tiene cierta falta de poder discriminatorio. Es decir, 2 0,27 pueden ser distintos, 2 ribotipos 0,01 pueden ser distintos. Tengo que usar una segunda técnica. ¿Qué técnica se usa actualmente? El MLVA. Es el estudio de repeticiones en tándem
y su disposición en el cromosoma entero. Es así como se tipa también a las plantas y a los humanos. Las pruebas de paternidad y de identidad se hacen también de este modo. ¿Qué se busca en esto? Pues en unas regiones del ADN que no son genes, son regiones que tienen estas zonas repetidas. Veis abajo una secuencia en la que todas las letritas son iguales. No veo bien. 4 A's, una G, una G, se repiten sucesivas veces. Cada individuo tiene esas repeticiones de una manera. Entonces, comparamos por secuenciación, en este caso Sanger, cuántas tiene el Clostridium difficile 027 primero y el segundo. 2 ejemplos. La cepa 1 del primer locus en la 6 tiene esas 3 cajitas, son 3 repeticiones. La cepa 2 tiene 5 y la cepa 3 también tiene 5. Con otro locus, una tiene 6, la otra tiene 4 y la otra tiene 5. Y así, al final veis en la parte verde que una tiene el código 362, la otra el 543, etc. Cuando hay una o 2 repeticiones de diferencia, es el mismo bicho. Y esto se ha visto por secuenciación masiva también, que es la técnica más fina que tenemos hoy. Con lo cual, estas 2 técnicas tienen un poder de discriminación muy sencillo para detectar un brote, ¿vale? No sé si he conseguido haceroslo entender. Como veis ahí el dinerín, son eurillos. Sí. No es cosa barata del todo. En personal sí es caro porque llevan tiempo, es muy manual, pero bueno, en técnica no. Y esta es la experiencia del ribotipo 181 que tenemos ahora en nuestro hospital con cepas que nos mandan los compañeros que quieren para tipar. ¿Vale? Ellos ven por GeneSpert que tienen un posible 0,27 y nos lo mandan para que les digamos si es un 0,27, si es un 181 o si es un falso, que esos no son cepas epidémicas. Son parecidas, pero no producen brotes. Si veis la flecha verde, es el brote del Gómez Ulla. Las 36 primeras cepas tipadas, total del árbol, entender que en el mismo círculo están las cepas que son un clon. Todo lo que está sombreado, en este caso de azulito alrededor de la cepa verde, es el mismo clon porque son esa 1 o 2 repeticiones de diferencia, esos son los mismos. Veis en la flecha verde que están los bolondrios del Gómez Ulla, que era un brote brotísimo, y algunos marañones, que somos los rojos. ¿Veis cómo compartimos cepas? Luego, nosotros previamente tuvimos, Gregorio, somos los rojos, tuvimos un brote también enorme que compartíamos con Puerta de Hierro, que en este momento en Madrid es el centro que tiene una altísima endemia de 181, fundamentalmente en residencias de ancianos de la parte norte que mandan sus aislados sus heces a Puerta de Hierro. Puerta de Hierro nos lo manda a nosotros. Y veis que lo compartimos Marañón y nosotros, porque hemos visto, no haciendo un estudio muy intensivo, que muchos ancianos de nuestro área están en residencias también de la parte norte. Esa podría ser una de las causas. Este microorganismo lo descubrimos en 2017 como ribotipo epidémico, como veis, porque en Guadalajara y Alcalá de Henares nos mandaron las cepas y se juntaron las del corredor de Henares, tenían un brote por allí, ¿vale? Y luego veis que hay otros, como decíamos antes, otros por ahí que esos no son epidémicos o no tenemos las cepas, no tenemos toda la realidad tipada. No sé si he conseguido que entendáis un poco el tema. Resulta que cuando vemos el número de repeticiones entre 2 y 10 que definen genéticamente relacionados, si veis las sombras ahora rosas, todos son primos o hermanos, proceden de un ancestro común. Entonces, esto es algo que está entrando de fuera, que nos ha entrado, se ha ido diversificando en España, posiblemente pudiera ser la evolución de un 0,27 y ahora tenemos todos una cepa altamente epidémica que se está transmitiendo. Y no sabemos lo que tienen, lo que no nos mandan cepas o no hacen GeneSpert y no detectan este tipo de organismos. Que si las podemos explicar, ¿me lo pregunto yo para...? Vale, así ahorramos tiempo. ¿Podemos aplicarlo...? Claro, podemos aplicarlo a la práctica diaria, sí, pero ¿en qué condiciones? Evidentemente, con infraestructuras y personal, como con todo. Si nos dan el dinero que les puedan estar dando a los americanos o al CDC, podemos tipar porque son técnicas que se pueden hacer, tenemos gente preparada y tal. En la realidad de nuestros hospitales, en los que no tenemos casi técnicos, tenemos mucha rutina y demás, cuesta.
Lo hacemos muchas veces, pero sí que cuesta. Estas técnicas, una vez que las tienes puestas a punto, son sencillas de realizar. El análisis es algo más eso, pero se puede siempre como con dinero y siempre que ayude. ¿Cuándo las vamos a hacer? Pues siempre que los datos que obtengamos ayuden a los pacientes al control de los brotes, ¿no? Cuando haya posibilidades haya un brote en otro hospital, en Ramón y Cajal tengan un 0,27 y nosotros queramos estar al loro de si nos va a entrar ese 0,27, como con las carbapenemasas hacemos, ¿no? O en pacientes que tienen varias recurrencias para ver si son recidivas o reinfecciones. Muchos ensayos clínicos de fármacos antirrecurrentes no tipan las cepas, que yo siempre lo que veía, que algunas reinfecciones pueden ser, llamadas recurrencias, pueden ser reinfecciones. Los pacientes, esto lo hemos visto nosotros con el 0,27, se reinfectan en sus casas con su mismo clon a veces. Salen y vuelven con el clon. Y parejas, nos ha pasado con ancianitos que vivían juntos en casa, se ha reinfectado el marido en casa se ha infectado con la cepa de la mujer. Y luego, bueno, las cepas que intervienen en los ensayos. ¿Quieres preguntar o pregunto yo? Sí, esta te la quiero preguntar. Venga. Porque siempre te la hago, así que te la hago en público. Entonces, ¿podríamos hacer secuenciación de genoma completo o hablaríamos siempre de ribotipado? ¿Y qué diferencias hay? Sí podríamos hacerla en las mismas circunstancias, con dinero y personal. Y cuando nos quisieran pagar la tecnología, que es bastante más cara, tanto en personal como en material fungible, ¿vale? Entonces, bueno, si tuviéramos mucho dinero, sí podríamos. La necesitamos. Yo creo que es más necesaria en centros de referencia para hacer grandes estudios y sacarle verdaderamente el rendimiento, que no es tipar esta cepa y esta, sino resistencias, transmisibilidad, lo que podamos hacer, no sé qué podríamos hacer. Es interesante porque el ribotipado ya habéis visto que tiene alguna dificultad. El problema es que con la secuenciación masiva no podemos ahora mismo extrapolar el ribotipo por problemas de los métodos de secuenciación y las regiones repetidas que hay. Con lo cual podríamos hablar de mi cepa VGS1, pero yo no sabría ahora mismo si es un 0,27. ¿Qué es el lenguaje que hablamos? Cuando nos acostumbremos a hablar el siguiente lenguaje, pues ya todos tendríamos que tener métodos comunes, que tampoco en secuenciación masiva hay ahora mismo. Es con los secuenciadores nuevos ver todo el genoma y estudiarlo. Pero ahora mismo cada centro lo hace como quiere. No hay protocolos comunes y no hay un método común para que todos hablemos el mismo lenguaje. En este sentido, el artículo que veis abajo en verde, el ECDC ha promovido en 2022 una recogida de cepas para que va a ribotipar y le está haciendo secuenciación masiva para establecer un protocolo de actuación para todos igual, un esquema para que podamos hablar todos el mismo idioma. ¿Vale? Y sigo, ¿no? Sí. Creo que queda solo esta. ¿Qué ventajas tienen? Pues las ventajas que tienen no es solo que puedes tipar, sino que puedes ver mecanismos de resistencia posible que no conozcas, genes de patogenicidad que no conozcas, si tienen onoplásmidos, si tienen variaciones en la producción de las toxinas, que podría estar ahí porque unas cepas son más virulentas que otras, etcétera, ¿vale? El tipado sería mucho más preciso y el seguimiento de brotes sería mucho más estricto, pero es muy, muy laborioso. ¿Vale? Como parte inconveniente hemos pasado de las pesetillas esas a los 200 euros, por ejemplo. ¿Vale? Esto ya requiere billetes, requiere más personal o aprender, y yo creo que sí que es para centros de referencia, aunque la utilidad real la iremos viendo cuando se vayan implantando, ¿vale? Y creo que yo ya no tengo ninguna más. Bueno, pues muy bien. No sé si dentro de la mesa queréis hacer ahora, no sé si nos da tiempo. Pues dos preguntas, digamos. No sé si una dentro y otra, o alguien de fuera quiere alguien del público. Mientras que alguien se anima, por lo que le preguntaba antes a Javier, yo tengo que reconocer que cuando teníamos un paciente con un ribotipo 181 y era un paciente complicado, el protocolo en la práctica cambiaba y muchas veces empezábamos con fidasomicina en el primer episodio. Porque sabíamos que, porque si dedicamos tiempo y recursos a lo que nosotros llamaríamos inteligencia sanitaria, a hacer ese análisis de los datos, y veíamos que claramente estaban recurriendo más, estaban reingresando más y se estaban muriendo más los pacientes que tenían el 181 que los que seguían por ahí con sus
CEDIF estándar. Incluso cuando estaba recordando, por eso era la pregunta, cuando fui a hablar con mi director médico sobre la necesidad de simplificar el procedimiento para pedir el velotosumab, y explicarle que iba a ser un gasto importante, y por el servicio de farmacia me dijo si vamos a ponerlo más a todos los pacientes en la primera recurrencia, que no lo estábamos haciendo habitualmente, habrá que hablarlo con el director médico porque esto va a costar un dinero. Y se lo expliqué, se lo vimos explicar también, que me dijo, ¿y por qué esperas a la primera recurrencia si tienes un paciente grave y me estás diciendo que 1 de cada 3 están volviendo a ingresar en 2 meses? Pues ponles directamente la fidasomicina, el velotosumab ese. Y el director médico era oncólogo radioterápico, es decir, no sabía de lo que estábamos hablando, pero cuando se lo expliqué me dijo, ¿y por qué no te gastas el dinero en eso? Y esto nos tiene que hacer pensar en muchas cosas que hacemos en el día a día. No estoy diciendo que sea extrapolable a todo lo que hacemos en la vida real en todas las situaciones, pero hay que pensar un poquito el que si tenemos evidencia que algo es mejor, a lo mejor tenemos que utilizarlo más, ¿no? 20 segundos. Simplemente comentar que en el brote del 0,27 nosotros cuando empezamos con los tratamientos habituales que recomendaban en ese momento, metronidazol, vancomicina, 10-14 días, el porcentaje de recurrencia era del 50%. Es decir, el factor de riesgo mayor, siempre que estamos dando vueltas a la recurrencia, que teníamos en ese momento para que un paciente recurriera era que tuviera un 0,27. Ni edad, ni 50% de recurrencia. Y ahí sí que hicimos exactamente lo que te comentaste. A partir del primer episodio empezamos a dar, en aquel momento damos vancomicina, en Taperin, que es lo que teníamos, y un poquito de fidaxomicina en pacientes un poquito prolongadas, sí. Sí, también tiene un papel importante. Y pasamos a tener, si no recuerdo mal, una recurrencia del 7%, del 50 al 7%. Con esta cepa de 0,27. Es que probablemente no era el objetivo de la mesa, pero sean de tratamientos más prolongados, más que de... Porque nosotros, bueno, ya lo hablaremos, también hemos tenido 181 y también nos están recurriendo mucho a pesar de Fidaxo, ¿eh? O sea, que no, yo creo que es para tratamientos muy prolongados. Totalmente. No me quiero extender más, pero tenemos que hablar también de cuando algún clínico por ahí no se lo sabe y pone 5 días y dice, no tiene diarrea, que se vaya a su casa. Ese paciente dentro de 2 semanas está en urgencias. Bueno, mira, Hola. justo. Sí, yo quería preguntaros un poco por el tema de el papel que juegan las residencias en todo esto, si habéis podido estudiar, si colonización en los institucionalizados, si lo habéis podido filiar de alguna manera y luego... bueno, se supone que la mayor producción de esporas es cuando están con la clínica grave, que normalmente un anciano con un 0,27 está ingresado. Entonces yo me planteo, quiero decir, puede ser que se colonicen en la residencia, pero desde luego en el hospital tienes un problema en el momento en el que entran. Si ves un brote, ¿cómo sabes qué papel está jugando la residencia y qué papel está jugando el hospital a la hora de gestionarlo, claro? Respecto a la parte clínica, no hay una respuesta completa. Por supuesto que, en mi opinión, sí y sí. Hay un papel, e insisto, igual que pasa con el hospital, en la residencia hay esporas. Y al final la cuestión, o sea, ese paciente que viene a la residencia al hospital viene porque ha tenido un proceso infeccioso por el que alguien le ha puesto un antibiótico o no, o ha tenido un broncoespasmo por el que alguien le ha puesto un antibiótico y en el hospital ha acabado debutando. El estudiar eso, no sé si tenéis vosotros datos, pero es muy complejo llegar a tener los datos de ambientales y de la colonización en residencias. Es algo Incluso que estaría genial hacer. Es difícil controlarlo. En Puerta de Hierro han dado la alerta a sus residencias y no se controla. Tienen una altísima endemia. La mayor parte de los 181 que tenemos son de esos. Nosotros tuvimos un brote en residencias también, de la misma zona, y se infectaban los abuelitos allí y tenían que acudir al hospital porque la diarrea era severa, sí. Pero venían infectados, no habían estado previamente algunos en el hospital. Bueno, no, es que yo creo que no nos queda tiempo, de verdad, porque vamos muy... Yo creo que luego tenéis a todos los ponentes para hacerle las preguntas que queráis, ¿vale? Venga, damos ya por finalizar.